Muy bien. Nos vamos conectando, tratemos de prender nuestras cámaras, todos los que estamos ahí. Y también tenemos al Pastor Luis Madrid. Pastor Luis Madrid, buenas noches. Muy bien, vamos a empezar este tiempo que habíamos organizado. Esta noche en esta clase, vamos a tocar el tema acerca del tema de la salvación. Si la salvación se pierde. Es una enseñanza que tiene algunas iglesias, ¿no? Algunas iglesias tienen esa enseñanza. Ahora, ¿de dónde lo sacaron? ¿No? Y pareciera sus textos bíblicos que citan, al parecer, realmente sí, se ve que pueden probar, tienen textos que prueban sus argumentos. Entonces, han interpretado que al final la salvación se pierde, porque son personas que no han perseverado, y como no han perseverado, han perdido la salvación. Ahora, por otro lado, hay otra enseñanza en la Biblia, y esa doctrina se conoce como la seguridad de la salvación. Entonces la Biblia enseña con claridad también, y tiene argumento bíblico para decir que la salvación no se pierde. Estamos seguros. Hay muchos textos que aseguran eso. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hay una controversia entre dos enseñanzas. Una que dice que sí se pierde y la otra enseñanza que no se pierde. Entonces, están de por medio dos doctrinas. Si se pierde la salvación, quiere decir que la doctrina de la perseverancia de los santos no existe. Y dos, la doctrina de la seguridad de la salvación tampoco. Son dos doctrinas que se caen si la otra vale, la que sí se pierde. Entonces, uno podrá decir, bueno, yo he sido formado en tal sitio, yo creo eso. Bueno, hasta el momento nos enseñaron que la doctrina no se pierde, o viceversa, que sí se pierde, porque me han enseñado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llego yo a una conclusión teológica en la cual yo pueda tener la certeza cuál de las dos es? Una vez más repito, las dos no son verdad. Una es falsa y la otra es verdad. Entonces, cae en un problema de interpretación. Los temas de interpretación lo vamos a ir aprendiendo más adelante a medida que van avanzando los años de estudio. Van a tener oportunidad de estudiar también un poco más con profundidad la hermenéutica, la exégesis, algunos principios de contexto, etcétera, que se va a tratar principalmente en esos dos temas. En el área del exégesis, como hemos mencionado en una clase de introducción a la teología, para poder hacer exégesis, la exégesis, recuerden, es extraer lo que el texto dice. La palabra contraria a exégesis es eisegesis, que tu pensamiento lo metes al texto bíblico. Y eso sí es incorrecto. El pensamiento, como yo debo pensar, debo sacarlo de la Biblia. Exégesis, sale de la Biblia. Domina, me dice, me corrige. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Correcto? Y nos instruye, nos corrige, nos exhorta, etcétera. Eso es lo que la Biblia tiene que hacer. Nosotros no vamos a ponerle nuestro pensamiento, sino el pensamiento es lo que tiene que salir. La mente de Dios es la que tenemos que captar para poder hacer las cosas. Entonces, en este punto que nosotros tratamos, hay dos. Entonces, ¿cuál es verdadera? No pueden ser las dos, hermanos. Porque ambas se contradicen. Muy bien. Entonces, en ese sentido, queremos empezar con la exposición. Justamente el pastor Luis nos va a exponer brevemente en 20 minutos el tema de la salvación, si se pierde o no se pierde, desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Él es su profesor de introducción al Antiguo Testamento, entonces él sabrá un poquito explicar sobre ese tema. Otra parte va a ser también el pastor Alberto, nos va a tratar cómo se trató el tema de esa doctrina, si se pierde o no se pierde, a través de la historia de la iglesia. ¿En qué momento aparece? ¿Por qué no se dudaba antes de la salvación? ¿Y en qué momento se empieza a dudar acerca de la salvación? Eso es importante. Es un dato que tenemos que tenerlo para ver de dónde empieza esa doctrina, ¿no? Y por último, estaremos viendo algunos textos del Nuevo Testamento que son los que en este caso el arminianismo postula que se pierde la salvación, ¿no?
y cuál es el problema que tienen las objeciones con esos pasajes y viceversa. Los pasajes que se propone dentro del calvinismo, que son los 5 puntos, contra los 5 puntos del arminianismo, cómo esos textos bíblicos se están explicando y las objeciones también de esos textos. Entonces, tal vez no podamos abarcar todos los detalles, pero vamos a poder ver 20 minutos cada uno y tomando un poco el tiempo, yo iré avisando cuando falta 5 minutos para que puedan ir concluyendo. Muy bien, entonces, esa es la presentación del tema y queremos empezar rápidamente y le invito al pastor Luis Madrid. Ya también el pastor Alberto ya se conectó. Buenas noches, pastor Alberto, bienvenido. Esta es la clase de introducción a la teología sistemática. Estamos tratando de ver el tema y les he fastidiado a los dos profesores para poder tener un tiempo de enseñanza, pero también va a haber una parte de diálogo y discusión, respetando, ¿no? Obviamente la postura de cada uno, ¿no? Y bueno, y poder llegar a conclusiones serias, claras y importantes. Y si es necesario cambiar la postura con toda la evidencia, pues bueno, eso viene de parte de la palabra de Dios, porque la teología sistemática es eso, viene para poder entender mejor la palabra de Dios y en frases cortas poder decir acerca de, en este tema, algo que la Biblia enseña. Muy bien, bienvenido, Pastor Alberto, y vamos a empezar los primeros 20. Pastor Alberto, buenas noches. Doctor, lo van a grabar, ¿no? Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Sí. Ya, Pastor, gracias por aceptar también. Pastor Luis, también gracias por aceptar la invitación y dedicar su tiempo. Quiero empezar los primeros 20 minutos con el Pastor Luis Madrid acerca de el tema que estamos hablando con respecto al Antiguo Testamento. Pastor Luis, bienvenido. Buenas noches, adelante. Buenas noches, Pastor Antonio, Pastor Alberto también, y a todos los alumnos que están participando en la clase. Bueno, el tema es bastante interesante sobre la salvación en toda la historia bíblica, ¿no? Porque la salvación corre por el Antiguo Testamento y también está presente en el Nuevo Testamento. Es toda la historia de la salvación. Y el tema de hoy que está proponiendo el Pastor Antonio es acerca de la salvación, cómo se entendía en el Antiguo Testamento la salvación, y si es que esa salvación que se entendía en el Antiguo Testamento se podía perder. Primero quisiera iniciar viendo cómo se entendía la salvación en el Antiguo Testamento, por lo menos lo que los libros nos muestran. En primer lugar, el pueblo judío consideraban que eran salvos por nacimiento. En el tema de la elección, ¿no? Dios llamó a Abraham y a través de él dio una promesa. Dentro de la señal de esa promesa estaba la circuncisión. Y la circuncisión era la señal de que el que nacía era heredero de esa promesa. Era parte de la elección del pueblo de Dios. Venía a ser parte del pueblo que Dios había elegido. Así que el pueblo judío consideraba que eran salvos por nacimiento, por el tema de la elección y del pacto que Dios hizo con Abraham y la señal de la circuncisión. Así que la circuncisión garantizaba la salvación. Esa es una primera idea que tenían los judíos, ¿no? Luego, más adelante, se consideró que la salvación venía por el cumplimiento de la ley en el tiempo de Moisés. Ya cuando la ley es dada al pueblo, los judíos consideraban que la salvación venía por el cumplimiento de la ley. Y por último, los judíos también consideraban que la salvación venía en la observancia de los sacrificios, ¿no? De la práctica ritual, de presentar los sacrificios
y todo el sistema que acompañaba a las leyes de los sacrificios, ¿no? Así que habían tres entendimientos en el pueblo judío de cómo ellos podían tener la seguridad de la salvación, ¿no? Uno era por nacimiento, entraban en el pacto de Abraham, en la promesa de Abraham, y eran considerados salvos, en un sentido, ¿no? Y el otro era cumpliendo la ley, ¿no? Cumpliendo la ley, y el otro por la observancia de los sacrificios, ¿no? De todo el sistema ritual. Estas tres áreas, el judío las consideraba como parte de su plan salvífico, ¿no? Como su plan redentor. Ahora, en esa condición, ¿no? En esa condición, el Antiguo Testamento quizás no nos da muchas ayudas para poder entender el tema de si es que podrían perder la condición de ser salvos por Dios o no. O sea, no hay muchas evidencias bíblicas que nos puedan asegurar la salvación permanente de un judío, ¿no? Sin embargo, hay algunos pasajes que quisiéramos ver ahora para ver algunos detalles de este tema, ¿no? De si la salvación en el Antiguo Testamento se podía perder, ¿eh? Considerando solamente que la salvación estaba enmarcada dentro de un pueblo, ¿no? Por la elección, el pueblo judío, ¿no? Los demás pueblos estaban ajenos a esa salvación. Primero vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo, en el caso de la presencia del Espíritu Santo. Ya en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que el Espíritu Santo es la promesa de nuestra salvación, ¿no? El Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra redención. Así que si la persona tiene el Espíritu Santo, está segura que ha sido garantizada su salvación, ¿no? Es una garantía de que la salvación se va a efectuar. Entonces, el Espíritu Santo es lo que nos da la seguridad. En el Antiguo Testamento también está la presencia del Espíritu Santo, pero de manera distinta que en el Nuevo. Entonces vamos a ver que el Espíritu Santo tenía una participación dentro de las personas de distinta forma, ¿no? El Espíritu Santo dice que venía, ¿no? Y como que ungía a ciertas personas en particular. Por ejemplo, en el tiempo de los jueces, ¿no? Los jueces eran ungidos por el Espíritu del Señor para llevar a cabo esa misión. Los reyes también eran ungidos para gobernar. Los profetas también eran ungidos para gobernar. Y por ejemplo, vamos a ver que cuando Saúl ya es descartado como rey, Dios menciona a Samuel que él lo ha desechado, ¿no? Lo ha apartado, ¿no? Lo ha marginado, en un sentido que ya le quitó, ¿no? La unción como rey. Da la impresión que la presencia del Espíritu Santo como que salió de la vida de Saúl para que dejara de gobernar y fue ungido David, ¿no? Entonces ahí hay una primera muestra como que alguien está siendo apartado de una condición, específicamente no del área de la salvación, pero hay un rechazo, ¿no? Un alejamiento de una persona de una función específica, ¿no? Como que el Espíritu Santo sale de Saúl, ¿no? Y en otro momento, David en los Salmos expresa una situación muy profunda en la vida de David. Dice, Señor, no quites de mí tu espíritu. Entonces, la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como que cumple un papel de guiar a la persona para lograr ciertos objetivos, ciertos propósitos en los planes de Dios, ¿no? La presencia del Espíritu Santo. Como ya dije, está la figura de los jueces, los reyes y los profetas, ¿no? Sin embargo, en el Nuevo ya la figura del Espíritu Santo está presente en la vida de cada creyente, garantizándonos la salvación.
asegurando nuestra salvación futura. Entonces, la idea del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento como que no apunta a como se muestra en el Nuevo Testamento, ¿no? El judío como tal tenía, ¿no?, la seguridad, en todo caso, de que era un pueblo elegido por Dios y por ende tenía garantizada su salvación, su redención. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, acá hay un pasaje que quisiéramos ver, en el Evangelio de Lucas, Jesús contó una parábola sobre el rico y Lázaro. No sé si recuerdan esta parábola, voy a citar en Lucas 16, 19 al 31, está la parábola del rico y Lázaro. Y en esta parábola, Jesús comenta que había un rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero también había un hombre, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lugar donde estaba este rico, lleno de llagas, ¿no? Y ansiaba, dice, comer de las migajas que caían de la mesa de este rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Dice que aconteció que murió el mendigo y también murió el rico. El mendigo dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico, al morir, fue sepultado. Y dice que este rico, alzando sus ojos, estando en el Hades, estaba en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresques mi lengua, porque estoy en esta llama atormentado. Entonces, la idea de esta parábola nos muestra un poco la teología o la comprensión que había en ese momento de los judíos, ¿no? Consideraban que había un lugar que lo llamaban el seno de Abraham, que era el lugar de descanso eterno, en paz, de haber alcanzado la gloria, la salvación de Dios. Pero había otro lugar que era un lugar de tormento, donde fue a parar este rey. Entonces ya había la comprensión o el entendimiento, por lo menos teológico, de que había un lugar de salvación y otro lugar donde no se alcanzaba la salvación, sino el tormento. Ya esto es en la parábola de Jesús, comentando sobre estas dos situaciones, ¿no? Ahora, quiere decir que sí había esa posibilidad en el Antiguo Testamento, en la comprensión teológica por lo menos, de que se podía llegar a ese lugar de tormento y por ende perder la salvación, ¿no? ¿Cómo? Quizás el protagonismo mayor tomó el cumplimiento de la ley, la observancia de la ley. La observancia de la ley impregnó la mente de los judíos y abarcó gran parte de su comprensión teológica sobre este asunto. Así que el que estaba fuera de la ley prácticamente perdía la salvación. Y es por eso que el apóstol Pablo luchó mucho con esta idea que quiso introducirse dentro del cristianismo, los judaizantes, ¿no? Este grupo, estos personajes que insistían una y otra vez de agregarle al sacrificio de Cristo el cumplimiento de la ley como requisito para alcanzar la salvación. Así que el judaizante consideraba que la muerte de Cristo era necesaria creerla, pero además también era necesario el cumplimiento de la ley, la observancia de la ley para alcanzar la salvación. Así que habían dos elementos en la mente del judaizante que exigía que lo cumpla.
Por esas pistas que tenemos, podemos considerar que sí, el cumplimiento de la ley garantizaba en el pensamiento judío la salvación, y el no cumplimiento de la ley les podría llevar, a este caso, a perderla y a estar en este lugar de tormento. Por eso esta parábola refleja eso, ¿no? El rico como que dejó heredado la ley, en este caso, y llegó a parar a ese lugar. Así que el Antiguo Testamento, con las señales que nos da también en el Nuevo, en la comprensión judía, sobre todo del pueblo, la ley, como que el cumplimiento de la ley, la observancia de la ley, tomó más protagonismo en el pensamiento teológico de ellos, ¿no? Y es más, consideraban que podrían caer de la elección y perder la salvación por no cumplir la ley. Por eso fueron tan exigentes en ese sentido. Entonces, estas pistas nos llevan a la conclusión de que en el Antiguo Testamento había también esa posibilidad, ¿no?, de poder perder la salvación. Hasta ahí voy a dejar los 20 minutos que me ha otorgado el pastor Antonio, para que no se moleste, y luego poder conversar, de repente hay preguntas sobre esto, y ampliar un poco más el tema que estamos tratando. Pastor, hasta ahí voy a hablar sobre el asunto, y si hay alguna pregunta de alumnos, Ya, muy bien. suya. Faltó 6 minutos. Ahí vayan tomando nota de las cosas que quisiera preguntar. Y para aprovechar el tiempo, por favor, Pastor Alberto, para que pueda exponer sobre el tema de la parte histórica, ¿no? Cómo se ha trabajado esta doctrina, cómo se ha visto. Pastor Alberto, bienvenido. Adelante. Muy bien, gracias, gracias. Quiero empezar mencionando que también el aspecto de la doctrina de la salvación es, en alguna manera, el concepto que tenemos viene del cristianismo, ¿no? Dentro del Antiguo Testamento tiene otra dimensión que tiene que ver, que no es tan soterológica, sino más, digamos, que tiene que ver con el aspecto de la liberación, ¿no? O es decir, inclusive ahí tenemos a Éxodo como parte de ese elemento, ¿ya? Y una construcción, ¿no?, del reino, que ese es un elemento que va a pasar al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús menciona entonces este aspecto, diríamos que trabaja, por ejemplo, dentro de un contexto del Antiguo Testamento, porque hay que entender ese aspecto. No es que hay una separación, sino una continuidad. Y Jesús, cuando vino, él plantea entonces su mensaje a partir de los profetas, y tenía la ley y tenía todos los elementos que tenían que ver con el contexto judío, como bien dijo el pastor Luis. Entonces, no era un aspecto que tenía que ver con Israel, primeramente, ¿no? Así dice Juan también, ¿no? A lo suyo vino. Y el mensaje era para los judíos. Si bien Jesús habló acerca de ese reino y de las otras ovejas, pero se planteaba desde esa perspectiva. Recuerden de esa mujer sirofenicia que pidió al Señor un milagro, y él dice, no, no es digno esto de dar la comida a los perrillos, ¿no? Entonces ella planteó desde otra perspectiva ese aspecto, y cuando dijo, bueno, los perrillos también comen de la mesa de sus amos, ¿no? De aquello que cae de la mesa de sus amos. Entonces, como van a entender que hay una extensión también de ese mensaje de Jesús. Pero recuerden esto porque en el caso, ¿se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, Jesús se invita a la casa de Zaqueo, ¿no?
y hay un acto especial que parece que es un elemento que tiene que ver con el cambio o con lo que nosotros llamamos también salvación y que también Jesús al final lo plantea así. Estando Jesús en su casa, va y dice, saca de todo lo que tenía y comienza a dar a aquellos que había robado, ¿no? Y a aquellos que había estafado y a aquellos que... Y dio, dice, el cuádruple, ¿no? Y era una maravilla, ¿no? Que un publicano esté pagando entregando, ¿no? El dinero con el cual él se había vuelto millonario. Entonces Jesús, viendo esa acción de saqueo, le dijo, la salvación también ha venido a tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque él también es hijo de Abraham. Entonces, esa concepción de salvación en el sentido de ser pueblo de Dios, ese es un elemento que hay que trabajar y hay que tomar muy en cuenta. Entonces, integrar el pueblo de Dios. Desde esa perspectiva, los cristianos que se iban convirtiendo o con los que después del mensaje de Jesús van siguiendo a Jesús, lo que van planteando es de hecho un mensaje y otra vez, bueno, un mensaje que tiene que ver con carácter político, porque a Jesús lo veían así, era el Mesías. Y el Mesías no era una condición espiritual como a veces pensamos, sino es más bien, se plantea entonces el elemento de que él iba a tomar el trono de David e iba a rechazar a Roma, ¿no? Y otra vez iba a venir un tiempo especial. Entonces, ese es el tipo de salvación por el cual los discípulos estaban con él, ¿no? Eh, esto Jesús es sacrificado, muere y ellos pierden ese sentido, o sea, se piensan como que ya todo había terminado, pero cuando Jesús resucita, ahí se dan cuenta de que hay algo más, ¿no? Pero su inquietud todavía continúa, ¿no? ¿Ya? En Hechos 1:6 dice que ellos le preguntaron, ¿no? Señor, ¿restaurarás el trono de David, ¿no? En este tiempo? O sea, otra vez el sentido de restauración es la salvación, ¿no? Es el concepto que tenían ahí y que viene del mundo judío. Entonces, o del mundo, bueno, del Antiguo Testamento, porque estaba en ese contexto. Entonces, Jesús le propone, le responde y les dice, no os toca a vosotros, ¿no? Saber los tiempos y los momentos en que nuestro Padre, el Señor, ha puesto en su sola potestad, ¿no? Es decir, usa tiempo desde esa perspectiva, tiempo y sazones, dice la Reina Valera, y utiliza en realidad la palabra tiempo en de dos formas, es decir, como aparece en el griego, tiempo que es el cronos y tiempo que es kairos, ¿no? Entonces le dice, nos toca saber los tiempos, es decir, los tiempos que están marcados cronológicamente, ¿ya? Dentro del kairos, que es el tiempo oportuno, dentro del tiempo del momento exacto, del momento adecuado, ¿no? Entonces, ese elemento nos plantea que es de Dios el hecho del actuar, ¿no? La acción es de Dios, ¿no? En el tiempo que Él quiera, en el tiempo y en el momento que Él quiera. Tomando ese aspecto, la salvación también tiene que ver con ese aspecto, ¿no? Con esa característica. Y por eso Jesús plantea y le dice, no, pero recibiréis poder y me seréis testigos, ¿no? En Jerusalén, Judea, ¿no? Samaria y hasta lo último de la tierra. Está planteando entonces que ellos se dediquen a predicar el mensaje de salvación, porque ese es el tiempo, es el momento. Y ese mensaje del Evangelio es el mensaje salvífico, es las buenas noticias, las buenas nuevas, ¿no? Esas buenas nuevas es la que va a ser predicada y de hecho promocionada por los discípulos, y la iglesia
ya con la presencia del Espíritu Santo, comienza a impactar en Jerusalén, ¿no? Empieza el movimiento y dice el Señor que el Señor añadía a los que a cada día a los que debían ser salvos, ¿no? Y es el Espíritu de alguna manera el que nos plantea ese elemento. En el hecho de los apóstoles está este aspecto. Entonces, Dios añadía en la comunidad, dice, que tenían entonces todas las cosas en común y también había una especie de, no el temor, sino, bueno, el texto en Hechos también plantea algo de eso, pero el temor en el sentido del cuidado por esta nueva movimiento, ¿no? Que tomaba en cuenta el hecho de que el valor que el pueblo estaba teniendo sobre los discípulos. Dice aquí en el 2:47, dice, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ya? Los que habían de ser salvos. Ya aquí nos va marcando, aunque algunos dicen, no, Hechos no es un libro de doctrina, es un libro más histórico, pero el hecho de que dice que el Señor añadía a los que habían de ser salvos, nos está indicando que uno, la salvación es de Dios, otra vez el mismo sentido, ¿no? El mismo concepto. La salvación es de Dios. Así como la acción es de Dios, los tratos para con el hombre proceden de Dios y Dios actúa en el momento adecuado, también desde esa perspectiva la salvación entonces es de Dios y Él lo reparte a quien quiere, ¿no? Y dice aquí a los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces no dice aquí a los que posiblemente puedan ser salvos, ¿no? Entonces no hay una propuesta como esa. Bien. Ahora, pasando un poco más en el tiempo, y espero irme avanzando en esto, dice aquí, tenemos también que apareció más o menos por el siglo V, ¿no? Una controversia en cuanto a lo relacionado con el pecado y la salvación. Y esto apareció por boca de un monje llamado Pelagio, ¿no? Y comenzó a enseñar una doctrina bastante especial, ¿ya? Ella decía que nosotros no heredamos nuestra tendencia pecaminosa de Adán, sino que cada alma hace su propia elección, ¿no? Ya sea de pecado o de justicia, y que cada voluntad humana es libre. Cada alma es responsable de sus decisiones, ¿no? A este concepto se le conoció como pelagionismo. Claro, la iglesia al ver esto comenzó a reaccionar, ¿no? Aunque él tenía una fama de hombre espiritual y asceta, en esta doctrina que él enseñaba, afirmaba que el ser humano con su libertad es capaz de obrar el bien por sí mismo, sin auxilio alguno de lo sobrenatural, y que con sus propias fuerzas podía evitar los pecados. Ya por aquí estaba explicando entonces de que el hombre posee una naturaleza perfecta como la de Adán, antes del pecado. Esa era la condición con que nacía el hombre, ¿ya? Más bien, él decía que el pecado de Adán no se transmite a todos los demás hombres. Ese es un concepto que de paso también en el mundo judío hoy existe, ¿no? Y posiblemente procede desde el Antiguo Testamento también, ¿no? Porque ellos no plantean el pecado original, ¿no? Como nosotros planteamos esa propuesta. Ahora, a pesar de esto, Pelagio, bueno, hizo discípulos, ¿ya? Y tuvo aceptación entre algunos, ¿ya? Pero quien se opuso a esa doctrina fue Agustín. Agustín se opuso a la doctrina del pelagianismo.
él decía que Adán representaba a toda la raza, que el pecado de Adán, entonces, por el pecado de Adán, todos los hombres pecaron y todo el género humano es culpable. Así que el hombre no puede aceptar la salvación por su propia elección, como Pelagio planteaba, ¿no? Que la salvación pues lo podemos conseguir por nuestro propio esfuerzo, ¿no? Entonces él dice que el hombre debe ser esa salvación por su propia elección. No, no lo puede hacer, sino solamente por la voluntad de Dios, que es el que escoge. Y él escoge a quienes han de ser salvos. Un poco parecido al texto que hemos leído, ¿no? Bien, esa herejía de Pelagio, o sea, la doctrina de Pelagio fue considerada una herejía y fue tratado en el concilio de Cartago en el 418 después de Cristo, ¿no? Eh, y bueno, fue condenado como hereje, ¿no? Y la doctrina esta fue proscrita. Más bien, la teología de Agustín vino a ser la regla de la ortodoxia de la iglesia. Y esto fue más o menos hasta 1600. ¿Esto qué quiere decir? Que la teología de Agustín sobre la salvación es la que ha determinado a la iglesia durante varios siglos, ¿no? Hace más o menos unos 12 siglos. Y es la que llega a la época del protestantismo. ¿Por qué? Porque Lutero era un monje agustino y él bebió del concepto de Agustín. Él toma la justificación por la fe. También Calvino, que va dándole, digamos, una forma a la teología y a la doctrina sobre la justificación por la fe, ¿ya? Plantea el mismo concepto de Agustín, ¿no? Ahora, pero ¿qué ocurría durante el interín también dentro de la iglesia, y especialmente en la época de la Edad Media? La iglesia planteó otros elementos sobre la salvación. Estos elementos de salvación tenían que ver con la forma de la administración o del servicio de la salvación. Se trabajó entonces dentro de la eclesiología de la iglesia, ¿no? Que la iglesia era la portadora de la salvación, ¿no? Y eso se va afirmando posteriormente en los siglos, y Roma afirma eso, ¿no? Que la iglesia católica romana es la portadora de la salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente hay salvación si uno pertenece a la iglesia católica romana, ¿no? Este es un concepto que viene hasta ahora, hasta estos días. Luego, ¿cuál es el medio entonces de la salvación? No es pasar por el proceso de nuevo nacimiento, ¿no? O el arrepentimiento, sino es por el proceso sacramental, ¿no? Se va añadiendo entonces como medio de salvación. El sacramento es un medio de salvación, y de hecho la Iglesia Católica es una iglesia sacramentalista y son 7 sacramentos. Entonces, aquel que pasa y cumple con esos 7 sacramentos, ¿ya? Y llega a la hora de morir, dice que entonces muere en estado de gracia, ¿no? En condición de gracia, ¿no? Y claro, otro elemento que plantean para el que no alcanza esto es la intervención del sacerdote al final de la vida. Entonces, aquello que antes se llamaba extrema unción, que hoy día es la administración, ¿no? Por enfermedad o lo que llaman también los santos óleos, ¿no? Que aplica entonces el hecho de que les da, lo llevan entonces a que un sacerdote que en los últimos tiempos le da entonces la bendición, esa persona pasa al cielo directamente, ¿no? Pero básicamente es el que cumple con los 7 sacramentos. Ahora, también les dan la oportunidad de que esa persona que ha muerto y que podría ir al infierno por oraciones o peticiones o algún acto, ¿ya? Santo que se haga aquí en la tierra, entonces pueda ir al purgatorio, ¿no?
y luego por esos mismos actos o otras etapas de actos de contrición aquí, entonces se le libera del purgatorio y se va al cielo, ¿no? Esa era la práctica que encontró, pues, Lutero dentro de la iglesia, ¿no? Que se le conoció como las indulgencias, ¿no? Las indulgencias que proponían entonces sacar el alma, ¿no? Del purgatorio. Eso se luchó y por supuesto se plantea otro elemento. Ahora, para ir avanzando, porque ya me queda poco tiempo, lo que hay aquí que denotar también es lo que a partir de digamos, del movimiento renovador, reformador, se plantea, ¿no? Que tiene que ver con la predestinación, ¿no? Es decir, eso que Agustín planteó también. Pero eso se fue predicando y con el desarrollo de la iglesia comenzaron a salir diferentes propuestas, ¿no? Diferentes puntos de vista. Ya no estaba Calvino y aparece entonces una propuesta de Jacobo Arminio, el cual era un reformador y era también calvinista y murió calvinista, ¿ya? Pero algunas propuestas de sus seguidores comenzaron a plantear una propuesta distinta o en todo caso una novedosa, ¿no? Dentro del calvinismo, porque el arminianismo, hay que reconocerlo, también su origen es calvinista, ¿ya? Entonces, de acuerdo al arminianismo, la salvación entonces es completada por los esfuerzos combinados de Dios, dice, que toma la iniciativa y del hombre quien debe responder, ¿no? Entonces el hombre responde, no al estilo pelagiano, ¿no? Que es el hombre que decide finalmente, ¿no? O él decide si quiere o no quiere, ¿ya? Aquí no, es la iniciativa de Dios y el hombre tiene que responder. Y siendo la respuesta del hombre el factor determinante, aquí, ¿no? Entonces el hombre determina si acepta o no acepta esta salvación, ¿no? Dios ha provisto entonces la salvación para todo el mundo por su provisión, pero se hace efectiva solamente en aquellos quienes en su libre voluntad escogen o lo aceptan a Él. Es lo que se llama la oferta de la gracia de Dios, ¿no? Entonces Dios te ofrece y ya está en ti tomarlo o no. En este concepto es el hombre que juega el rol decisivo, ¿no? No es Dios el que determina quiénes van a ser salvos, sino el hombre entonces toma esa decisión, ¿ya? Esto se aleja entonces de alguna manera con el concepto de la predestinación o de la concepción de que Dios es el que sabe quién es salvo, ¿no? Y quién no. Y entonces se propone ya dentro de este movimiento 5 puntos, ¿no? Una elección condicionada, ¿no? Que tiene que ver sobre que la fe la cual Dios provee y sobre el fundamento de la decisión que es dada al pecador, ¿ya? Y que resulta solamente de la voluntad del hombre. O sea, el hombre, pues, al finalmente decide esa oferta, o toma o no lo toma, ¿no? Entonces, el pecador es la causa final de la salvación, ¿no? No es la decisión de Dios por el pecador, ¿no? La decisión del pecador por Cristo es importante, ¿ya? Y esa es la causa de la salvación. 2, la expiación ilimitada, ¿no? Una redención universal, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? En esto quizás hay un elemento que creo que está un poquito más claro, que es lo que dé la respuesta posible más adelante del calvinismo. También habla del libre albedrío, ¿no? El concepto del libre albedrío está dentro de esta corriente, ¿no? Y dice que el hombre no está en estado total de depravación, sino que la libertad del hombre consiste en su habilidad para escoger el bien sobre el mal en los asuntos espirituales. Desde esta perspectiva ya tiene un punto muy parecido al pelagianismo, si se dan cuenta. La gracia, por otro lado, la gracia irresistible, es decir que al llamado de Dios,
¿no? El hombre puede resistir, ¿no? El llamado del Espíritu, el llamado de Dios, ¿no? Entonces, y el quinto punto es que hay una perseverancia condicionada, es decir, este es el elemento que plantea de que hay la posibilidad de caer de la gracia, es decir, perder la salvación, ¿no? Y entonces el calvinismo responde a esto, porque la propuesta de calvinista, de los 5 puntos calvinistas, no viene de Calvino, de paso. Viene de esta propuesta de los seguidores de Arminio, que plantean esto, y a partir de ahí aparecen estas 5 propuestas que le vamos a llamar los 5 puntos calvinistas, ¿no? La elección incondicional, que Dios elige algunos para salvación y otros no, que la expiación ilimitada, ¿no? Es que Jesucristo murió en la cruz por los elegidos. El otro es la depravación total, ¿no? Diferente a ese aspecto de que el hombre pues tiene capacidad, ¿no es cierto? ¿Ya? De poder llegar a la salvación, que no es malo, ¿no? La gracia irresistible, que cuando Dios habla y Dios llama, el hombre no puede resistirse a ese llamado de Dios. Y la perseverancia en los santos, que quiere decir que no se pierde la salvación, ¿no? Estos son los puntos que responden a los puntos arminianos, ¿no? Entonces, voy a repetir, este punto es de la controversia, entonces, que apareció en la época que los seguidores de Arminio plantearon esas 5 propuestas, entonces hubo una respuesta del calvinismo a esto. Y luego ya pasó a ser entonces la respuesta de lo que conocemos como el TULIP, creo que así se conoce originalmente, ¿no? Los 5 puntos calvinistas, ¿no? Y ya ha pasado a ser así. Ahora, de estas propuestas, claro, hay calvinistas radicales, hay moderados, e igualmente también arminianos radicales y también tradicionales. Entonces eso ya es otras, digamos, variantes que hay dentro de esta propuesta. Y como se dan cuenta, esto viene del siglo XVI, XVII, que viene del siglo XVI. Todavía en algunas iglesias hay esta controversia, ¿no? De que si es salvo o no es salvo. Es una propuesta que ya para el siglo XXI deberíamos haber superado, porque hay otros elementos aquí que tenemos que trabajar y que posiblemente tengan que ver con plantearnos algunos aspectos de uno y aspectos del otro, ¿no? Eso también es posible y es los calvinistas moderados que plantean también esa propuesta, ¿no? Teniendo en cuenta que no son principios de Calvino, ¿no? Bien, eso es lo que tenemos por ahora y espero haber dado el punto y disculpen si me he demorado un poquito o me he extendido demasiado. Gracias, Pastor Alberto. Está bien, estamos bien. Como Pastor Luis dejó 5 minutos, ahí está, cuadró bien el efecto. Listo. Ahí con Pastor Luis, Pastor Alberto, esperamos un ratito. Ahora yo voy a explicar un poquito los pasajes del Nuevo Testamento y plantear un poquito más todo el tema y lo vamos relacionando con lo que los 2 expositores anteriores han dicho. Y al final hacemos las preguntas y podemos llegar a alguna conclusión también. Permítame compartir la pantalla. Entonces, vamos a empezar. En sí, en esta controversia de estas 2 doctrinas, una que enseña que se pierde y la otra que no se pierde, o sea, la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos, son 2 doctrinas, contra la que hemos visto que nace desde el arminianismo, y cómo Arminio no era el que quiso plantear esto, sino que sus seguidores lo van a proponer y ya todo ese tema histórico que trae esto. Pero dentro de todo esto hay un problema, el temor a perder la salvación que Dios nos da. Y ese es el punto, o sea, se pierde la salvación, no se pierde la salvación, y creo que ahí está el tema. ¿Vamos a vivir con temor
o no vamos a vivir con temor? Si Dios nos ha dado la salvación, ¿Dios nos puede quitar lo que nos ha regalado? Sería una de las preguntas para poder empezar. Entonces, la causa de la pérdida de esa salvación, según lo que se enseña, es el pecado. O sea, nosotros pecamos y perdemos la salvación. Entonces, no habría que pecar para no perder la salvación, sería la situación. Entonces, la causa de la pérdida sería el pecado. Ahora, ese pensamiento, ¿qué afecta? Primero, un creyente, ¿qué afecta? Mira, un creyente puede volverse de nuevo a ser un incrédulo. O sea, yo soy salvo y mañana me levanto en la mañana y digo, ¿sabes qué? Tengo ganas de pecar y ya no quiero obedecer la palabra de Dios, ya me cansé, así que voy a dudar de todo lo que me dice Dios y me voy a volver, o sea, voy a retroceder, quiero regresar a donde estuve. Mejor estaba donde estaba y ahorita no. Entonces, el creyente puede volverse de nuevo a ser incrédulo. Mira, segundo, la posibilidad de que los hijos de Dios puedan convertirse en hijos del diablo. Mira, esa es la connotación, ¿no? Después, todo lo que nos es dado en Cristo, lo vamos a perder. Porque la Biblia asegura eso, que Dios nos ha dado en Cristo muchas cosas. Pero como nosotros podemos perder la salvación, eso que nos ha dado, lo perdemos. Entonces, esta forma de pensar, como estamos razonándola acá, hay un sistema que se apoya en las Escrituras, como lo he dicho, ¿sí? Entonces, recuerden que es el temor a perder la salvación. Los textos bíblicos sobre las advertencias de perseverar. ¿Cuáles son los textos bíblicos que los que piensan que se pierde la salvación? ¿Cuáles son los textos que citan? Son textos bíblicos sobre advertencias de perseverar. Por ejemplo, voy a mencionar dos y el resto lo pueden tomar nota para que ustedes los lean, pero todos apuntan a lo mismo. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si permanecen, el punto es, si permanecen en mi palabra, si no permanecen, no son mis discípulos. Es lo que afirman ellos. ¿Será verdad que Jesús quiso decir eso? Después, Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, los que no permanecen y se caen, ¿no? Van a irse al infierno, o sea, pierden la salvación. Hay más textos, Mateo 24:13, Mateo 10:22, Hechos 13:43, Romanos 2:2, si no perseveras en hacer el bien, Romanos 11:22, serán cortados, Colosenses 1:21-23, nos dice que debemos continuar, Hebreos 3:6 también es citado, si retenemos ¿no? Y versículo, si retenemos hasta el final. Entonces, como estamos viendo acá, son pasajes que los que están citando que se pierde la salvación, citan estos textos. La advertencia es de perseverar. O sea, si no perseveramos, perdemos la salvación. Esa es la idea, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿son advertencias de que si no perseveramos, como consecuencia perderemos la salvación? ¿Eso es lo que Jesús quiso decir? ¿Eso es lo que Pablo quiso decir? Segunda pregunta, si esto es verdad, entonces la Biblia se contradice. Si eso es verdad, de que se pierde la salvación, estaríamos viviendo en temor. Si esto es verdad, entonces la Biblia se contradice. Vamos a ver por qué. ¿Qué significa la salvación es de Dios? O sea, nosotros pensamos que la salvación, si decimos que nosotros pecamos, perdemos la salvación, entonces depende de nosotros. Entonces la salvación también depende de nosotros. Por eso es importante saber qué significa la salvación es de Dios. El punto es, ¿la salvación es de Dios o no es de Dios? ¿De quién es la salvación? ¿Del hombre? Porque si es de Dios, entonces Él la quita. Si es del hombre, el hombre la puede ganar. Ya no es por gracia, es por obras. ¿Se van dando cuenta? O sea, hay una controversia fuerte. Muy bien. Entonces, ¿qué significa la salvación de Dios? Significa que no podemos ser salvos por nosotros mismos.
Es por gracia, acuérdense. Y eso afecta que no podemos salvarnos en el inicio. ¿Cuál es el inicio? No podemos justificarnos a nosotros mismos. No podemos entregar nada al Señor. No podemos, o sea, no podemos morir por nosotros mismos. Tiene que morir Jesús por nosotros. O sea, así empezamos o no la fe. Ya tratamos la doctrina de la justificación de la fe. Y en ese sentido lo entendemos todo y lo aceptamos. En el inicio, la justificación, todo empieza cuando somos justificados por la fe. En ese momento no hacemos nada. Entonces, ¿qué nos hace pensar que lo mismo ahora cambia la situación? Nos tenemos que mantener por nosotros mismos. Entonces, no podemos en el proceso. El proceso es el tema de la santificación y la perseverancia para poder estar en la santificación. Entonces, nosotros también tenemos que ver con eso. La salvación de Dios significa que en el proceso tampoco nosotros decidimos. Es una decisión de parte de Dios. Es la idea de la salvación de Dios. Y llegar al final, o sea, cuando se completa nuestra salvación, ¿en qué momento se completa nuestra salvación? Recordemos, somos justificados por la fe, justificación por la fe. De ahí hay una etapa de santificación y al final hay una etapa de glorificación que todavía no hemos llegado. O sea, nosotros decidimos glorificarnos o no, o Dios es el que decide. Dios es el que decide, según la Biblia. Entonces, en el proceso de salvación de Dios, Dios es el que nos inicia, Dios es el que hace el proceso y Dios es el que nos hace llegar al final. Esa es la salvación de Dios. Entonces, no es por obras, ni nuestra fuerza. Si caemos o no caemos, si pecamos o no pecamos, no perdemos. Porque la salvación, ahora vamos a ver, ni es por una capacidad humana, o sea, la capacidad de perseverar. La pregunta es, la perseverancia de los santos, la perseverancia de nosotros, que están hablando de estos pasajes, ¿habla de salvación? No hablan de salvación. Entonces, ¿qué son estas afirmaciones de los textos bíblicos? ¿Qué está afirmando? Si no habla de salvación y que se pierda la salvación, estos textos bíblicos que están citando, a ver, hay unos textos bíblicos que se está citando, ¿sí o no? Los puse antes, ¿no? Lo que afirman que se pierde la salvación, ya. Que el que no persevera se va al agua o fuego. El que no persevera va a ser quemado con un pámpano. Si no perseveras, no eres mi discípulo. Entonces, ¿de qué está hablando estos textos? Entonces, son de los textos bíblicos. ¿Qué son? Vamos a leer. Son advertencias a falsos creyentes. No es una advertencia a los creyentes. ¿Está hablando a creyentes o a no creyentes? Esa es la primera pregunta que uno debe hacer el texto cuando quieres hacer teología. ¿De quién está hablando? Son advertencias a falsos creyentes, primeramente. Segundo, ¿qué más nos afirma? Nos afirman que los que perseveran dan evidencias de que son salvos. O sea, si un creyente que verdaderamente es salvo, ¿cómo evidencio que cómo yo sé que soy salvo verdaderamente y que no lo voy a perder? Cuando doy evidencias. ¿Cuál es la evidencia? La perseverancia. Estoy perseverando. Me equivoco y peco, vengo en arrepentimiento y fe y confesión y continúo. ¿Quién hace eso? Yo no soy el que lo hago. Espíritu. Es Dios el que está haciendo, me mantiene en eso, ¿sí? Así que la salvación, una vez más, con esto vamos viendo que estos textos que ellos citan, que los que citan que la salvación se pierde, no es que se pierda, no está hablando en contexto de pérdida de salvación, sino que son textos que hablan de la evidencia de que están en la verdadera fe y son salvos, son aquellos que perseveran. ¿Qué más? La perseverancia es la evidencia de que la obra poderosa de la salvación de Dios, ojo, la obra poderosa de la salvación de Dios se ha llevado a cabo. Si ese creyente está perseverando, esa es una evidencia. ¿Se va entendiendo? Entonces, el creyente que permanece en la palabra de Dios, como dice, el que permanece en mí, ese es mi discípulo. ¿Quién es el que permanece en la palabra? Entonces, ese es un verdadero discípulo de Cristo. El creyente que persevera es el que tiene el único tipo de fe que salva. Y la clave es esta, la fe verdadera. La fe que salva. El que persevera
Este que persevera, que ha recibido la salvación, que está perseverando, recibirá su salvación final. O sea, es salvo, no la pierde. Vamos entendiendo por ahí. Entonces, podemos llegar a una idea. La clave, ¿cuál es? Es la fe. ¿Tengo una fe verdadera? Sería la pregunta. ¿Mi fe es verdadera? Sí. Si nosotros preguntamos en las iglesias a todos, ¿usted tiene una fe verdadera? Sí, yo creo en Jesús. Cada vez que canto lloro, siento calentito en mis manos, mi corazón quiere explotar, algo así. Muy bien. Pero cuando vienen ciertas situaciones en su vida, ¿sigue perseverando o son estados emocionales? ¿Se va dando cuenta? Entonces, la perseverancia, si continúo y no dejo la fe y la abandono, ¿cuál es la clave? Es la fe verdadera. Es la fe verdadera del creyente. Entonces, las advertencias que se toman como son para aquellos que no son creyentes. Eso quiere decir que muchos cristianos creen ser cristianos y no lo son. No es que han perdido la salvación, sino que nunca fueron salvos. Nunca fueron ¿Se va entendiendo ahí? Entonces, la clave es la fe. La verdadera fe es la fe que salva y tiene evidencias. Esta fe, escúchenme, por favor, es sobrenatural. No es algo que sale de nosotros. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué somos salvos? Medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto, Y esto, no es de hablando vosotros. de la gracia, hablando de la gracia y de la fe, Y esto no es ¿qué de cosa es? vosotros. Es un don de Dios. Y es un don de Dios. Es un regalo de Dios. La gracia y la fe verdadera, ¿no? Esta fe sobrenatural. Y como es sobrenatural, ese tipo de fe, hermanos, es lo que nos hace perseverar. Esa fe sobrenatural es la que nos hace perseverar. No depende de nosotros. Depende que si tenemos la fe verdadera, si somos nuevas criaturas. La nueva criatura recibió el Espíritu del Señor. Eso me da convencimiento de justicia, juicio y de pecado. ¿Qué pasa con el creyente que peca y no se arrepiente, sigue viviendo lo mismo, sigue andando lo mismo? ¿Qué sucede con ese creyente? Es que no tiene la fe verdadera. No es una nueva criatura. No es que ha tenido y después la ha perdido. No es eso. Es un falso creyente. Sí, No, nunca sí, fue elegido. Sí, sí. Eso va por ahí. Muy bien. Ahí seguimos avanzando. Entonces, esta fe verdadera, la que viene de Dios, que nos da por gracia, es la que nos hace perseverar, es la evidencia, esta fe sobrenatural, pero esta fe es la que persevera. Esta fe nos persevera. No sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿y yo por qué, habiendo tantas cosas, persevero? Habiendo problemas, situaciones, ¿por qué creen que los discípulos de Jesús estaban con riesgo de que los mataran? Estaban a riesgo de que los mataran y ellos seguían predicando el evangelio. ¿Por qué Pablo parecía un hombre terco? Lo están golpeando. Casi muerto lo sacaron de terco. Apaga ese perro. Por favor, Ya. su audio. Ya. Creo que me han querido morderme. ¿Ah? Es el Ya. enemigo. Listo, ya va a haber tiempo para que podamos discutir también algunos puntos. Entonces, esta fe es la que persevera, esta fe verdadera. ¿Por qué no persevera otro y deja las cosas que está haciendo? Porque no tiene fe verdadera. Entonces, la evidencia de la fe verdadera es el que persevera, como Pablo, como Pedro. Después voy a mostrar un ejemplo de Pedro, ¿ya? Para entender. Entonces, Primera de Juan 2:19 dice, vamos a leer los textos bíblicos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Mira, amén. porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué cosa dice? Lo hubieran marcado con rojo, ¿no? Habrían permanecido, se me pasó. Habrían permanecido. Si eran de nosotros, ¿cuál es la evidencia de la fe verdadera de los que son de nosotros? De los que son Hubieran de- permanecido. Permanencia en el Señor. Hermano, márcalo ahí en tu Biblia, márcalo ahí. Habrían permanecido con nosotros. Pero dice, salieron de nosotros para que se manifieste
que no todos son Son de nosotros. cristianos. Gloria a O sea, Dios. pastor, en la iglesia la Biblia dice, sí, eso es lo que nos advierte, que no todos son de la fe. Amén. No se pierde la salvación, sino que no han sido de nosotros. Nada más. Uno más. Uno más. Entonces, alguien que se separa o abandona la fe es una prueba clara que nunca fue un cristiano y no tenía la fe salvadora. Se fue, ya volverá. Si vuelve, tiene la fe verdadera, porque va a pasar que hay temporadas. Ahora vamos a ver qué ha pasado en algunos aspectos bíblicos, evidencia bíblica de personas que temporalmente, caso de Pedro, negó una vez, 3 veces todavía, ¿no? Ni una, pero fue temporal. Ahora vamos a ver otro pasaje. Ahora, alguien que se separa o abandona la fe es una prueba que nunca fue un cristiano, no tenía la fe salvadora. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque no perseveró. ¿Cuál es la evidencia de la fe verdadera de que ha sido salvado? La perseverancia de los santos. Esa doctrina, si es que uno dice que se pierde, no es válida, no existe. No podemos, Dios es el que nos ayuda a perseverar. Él nos hace una nueva criatura, nos da un corazón nuevo, nos pone de su espíritu y nos lleva para perseverar. ¿Se va dando cuenta? Muy bien. Según de Timoteo 2, 11 y 12 dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra fiel? Es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mira, acá dice esto, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y esto nos introduce a una evidencia más. El sufrimiento a causa de nuestra fe. También reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Quién es el que sufre las consecuencias? Es alguien que tiene la fe. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sigue? Porque va a reinar con el Señor al final. Pero si le niegan, o sea, se caen de la fe, no es que han perdido la fe, no es que han pecado y la han perdido, sino que si niegan, Él también nos va a negar. ¿Y a quién niega? A aquellos que no han perseverado. Dios, cuando nos da de su gracia, nos ayuda a poder, en esa etapa de santificación, a perseverar. Doctrina de la perseverancia de los santos. Si perseveramos, somos los reales creyentes. Si no perseveramos, me olvidé separarlo ahí, y negamos, somos los falsos creyentes. No, es que perdió la fe. No es que perdió la fe, sino que no era un creyente, es un falso creyente. Creía que era creyente, pero no lo era. 1 Pedro, uno más. 1 Pedro 1, 3 y 4. Acá vamos a ir sentando un poquito a las bases bíblicas. Dice este texto, a ver, hermana, Aide, por favor, léeme estos versículos que están acá. 3 y 4. 1 Pedro 3 y 4 está en la pantallita. Si puedes ayudarme. Amén, pastor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para que una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén, pastor. Gracias, hermana. Es interesante que este texto empiece, dice, bendito el Dios que según su grande misericordia nos hizo, ¿cómo empezamos? Renaciendo. Nos hace nueva criatura, nos hizo renacer. Ahora, ¿para qué nos hace renacer? Para una esperanza viva. Una esperanza no muerta, que vamos a vivir en temor, de que vamos a perder, y no. Nos ha hecho renacer, o sea, somos una nueva criatura. Y Él va a hacer todo para cumplir esta esperanza viva, por la resurrección del poder, ¿no? El poder de la resurrección de los muertos. Y vuelve a decir, primero para una esperanza viva, y ahora del versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Marca ahí, reservada en los cielos, ¿para quién? ¿Para quién es reservada? Para los creyentes, los verdaderos creyentes que tienen la fe, que están perseverando. Mira, una herencia incorruptible, incontaminada. O sea, el Señor ha hecho eso. Este pasaje de 1 Pedro es importante que
lo consideremos y lo vamos a tratar un poquito más. Ahora, la misma idea en Efesios 1, 3 y 6. Dice, a ver, hermano, a ver, ¿quién más está por ahí que pueda leer? Hermano José Luis Mejía. Sí, pastor. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, este pasaje es conocido, pero debemos marcar él. Mira, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En Cristo, ¿ah? Según primero nos escogió. La pregunta es, ¿en qué momento nos escogió? Dice el texto, nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Pregunta, ¿para qué nos escogió? ¿Qué dice acá? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por esa razón nos justificó. Por eso nos escogió y nos justificó. O sea, somos salvos por la fe, porque Él nos ha escogido. No porque nosotros hemos decidido. No porque nosotros, ya, ahora sí, ya voy a dejar de pecar y voy a irme al cielo. No decide. Él lo decide, nos escoge desde antes. ¿Para qué? Mira el propósito. Santos y sin mancha delante de Él. O sea, nos va a justificar. En amor, habiendo otro punto, predestinados para ser adoptados hijos. Esto es. Y cuando uno es hijo, ya no puede retroceder. Imagínate, el Señor nos adopta, nos portamos mal, ¡pum! Váyase para allá, de nuevo al orferinato. Váyase nuevamente al guaguaguasi donde lo saqué. Se entiende un poco, estoy exagerando un poco, pero es la idea. Somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y tiene un propósito para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien, vamos a avanzar otro pasaje. Ahora, el versículo 11 y 14. A ver, ¿alguien, otro hermano que me pueda ayudar a leer? Amén. Sí. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo creímos? Ya, eso lo he agregado, no está en el texto bíblico, ¿no? El 14, salta el 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria? Ya, muy bien. Yo ahí he puesto solamente para poder hacer algunas preguntas al texto, ¿no? Eso no está. Entonces dice la palabra que hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. En antes, Pastor Alberto explicó el tema de los predestinados un poco. Hemos sido predestinados para, conforme al propósito. Dios tiene un propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, con un propósito para que seamos para alabanza, siempre es para alabanza y su gloria. Los que esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Mira, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, está hablando a creyentes, no le está hablando a gente que no son creyentes. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos sido sellados cuando hemos creído con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuándo fue eso? Por eso pongo ahí, ¿cuándo? Cuando creímos, habiendo oído la palabra, cuando hemos creído por fe, la fe verdadera, la fe que salva. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta es, ¿hasta cuándo somos sellados? Porque si hemos sido sellados y perdemos la salvación, entonces el sello nos lo arrancan. ¿Cómo sacarías ese sello? ¿Hasta cuándo dura ese sello? Por decirlo así.
La pregunta. Hasta Versículo que seamos 14. redimidos. Dice que ese sello es una garantía, arras, una seguridad, un pago, ¿no? O sea, una garantía de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ser sellados? Hasta la redención Amén. de la posición adquirida, o sea, hasta el momento final. Justificación, santificación, glorificación. No, en el proceso nadie se cae, no se pierde la salvación. Lo que sucede es que la evidencia de que somos salvos es que estamos perseverando, seguimos. El que deja nunca ha sido salvo, es un falso creyente, nunca fue una nueva criatura. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Seguimos avanzando para poder avanzar. Entonces, el sello es la garantía hasta la redención de la posesión adquirida. Es sellado hasta ese día, dice, ¿no? O sea, hasta el final. Muy bien. Ahora, hay otro pasaje, vemos rápido, Filipenses 1:6. ¿Quién me puede ayudar a leer? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este pasaje es central, es importante. Dice que Pablo estaba persuadido de qué. No era un confundido, sino estaba persuadido que el que comenzó en los creyentes, la buena obra. Eso es lo que hay que entender. ¿A quién le habla? ¿Creyentes o no creyentes? A creyentes. Gente que son verdaderos creyentes, que tienen la fe verdadera, los que están perseverando. Dice que el que comenzó. ¿Por qué les dice el que comenzó? Porque muchos de estos creyentes necesitaban ser animados, estaban siendo desanimados. ¿Por qué? Porque estaban a punto, o sea, por la persecución, las pruebas, las necesidades que tenían por el evangelio, por ser cristianos, estaban siendo avasallados, estaban siendo, muchos de ellos morían. Entonces, ¿qué dice Pablo? El que comenzó con vosotros la buena obra. ¿Cuál empezó la buena obra? Lo justificó, nueva criatura, la perfeccionará. Pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que peque? No, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando venga su venida, la segunda venida. Segunda venida de Cristo. Muy bien, hermana, ¿ve? Entonces, estos son pasajes que van dirigidos a creyentes. Los otros son advertencias a los que no son creyentes. Entonces, lo que Dios empezó, hermano, lo termina. Este es un principio, lo que Dios empieza. Si Dios empezó una buena obra, la va a terminar. Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, ¿a quién está hablando? A creyentes. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Vamos a ser glorificados, ¿no? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos, está hablando creyentes, ¿no? Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, por fe. ¿Cómo sabemos? Por fe. Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos. Y esto es lo que hace perseverar al creyente, sabiendo lo que va a hacer. Que vamos a esperar al Señor Jesús por segunda vez y vamos a ser semejantes a Él. ¿Qué Amén. les parece? Amén. Según de Timoteo, dice 4:7, he peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera y ¿qué ha hecho? Ha guardado la fe. Gracias. Por lo demás, mira, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿Cuándo se la dará? En aquel día. ¿Qué día? El día final. La segunda venida de Jesús. Y no solo a mí, dice, sino también a todos, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mira, entonces, él tiene esa convicción, ¿no? He guardado la fe. La pregunta es, ¿quién nos hace guardar la fe? El Señor. Nos ayuda. ¿Cuál es la evidencia? Que persevera, que guarda la fe, que continúa, nunca la pierde, se desanima, puede de repente cometer un pecado, pero se arrepiente y confiesa y vuelve al Señor y continúa el camino. ¿Quiénes son los que no perseveran? O sea, ¿quiénes son los que no son salvos? Los que no perseveran, los que dejan.
Los que dejan pasar, ¿sí? Los que no son los elegidos, no son adoptados. Sí. Somos guardados, hermanos, hasta el final. ¿Quién lo hace eso? El Señor. Mira lo que dice este texto. Esto ya es conocido. Romanos 8, 38, 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? Ya conocemos esto, ¿no? No hay nada. No hay ningún poder. Eso es lo que podemos concluir según este texto. No hay ningún poder que pueda conquistar el poder de Dios y su amor por los suyos. No hay nada. Nada poder conquistar o quitarnos esa salvación que nos ha entregado. Entonces, el otro punto que debemos saber es que ¿qué cosa es lo que nos protege? ¿Cuál es una evidencia de que somos creyentes? Somos protegidos por las pruebas. Mira, 1 Pedro 1:7, el texto que estamos, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Mira, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, para que sea sometida a prueba vuestra fe, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es cuál es una de las evidencias de que estamos perseverando cuando tenemos pruebas? Algunos dicen, no, pero las pruebas son malas. No, las pruebas nos protegen. Nos protegen. ¿Por qué? Porque va a estar como el oro, ¿no? Como el oro, cuando entra en una prueba, la fe entra en la prueba, y todas las cosas, así como el oro tiene algunas alimañas que tienen que ser, a la hora que calientan el oro, todo lo que no corresponde al oro sale. Entonces esas alimañas lo sacan y se queda el oro puro. Igual es la idea, ¿no? De nuestra fe. Se prueba con fuego, o sea, en las pruebas, en la dificultad. ¿Qué va a pasar? Va a sacar lo mejor de nuestro corazón. Si sale lo peor de nuestro corazón, quiere decir que no somos verdaderos creyentes. El verdadero creyente es el que pasa la prueba, está llorando, está perdiendo aparentemente, pero cuando sale de la prueba sale más fortalecido. Ejemplos en la Biblia hay muchos. Entonces, el versículo 9 de 1 Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué somos protegidos por las pruebas? Porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Interesante pasaje para poder. Entonces, Dios nos hace perseverar en la fe. ¿Cómo? ¿Cómo nos hace perseverar en la fe? Por medio de las pruebas. Eso es lo que nos enseña 1 Pedro capítulo 1, ¿no? Que Dios nos hace perseverar en la fe por medio de las pruebas. Y la idea se repite en otro texto. Estamos haciendo teología, acuérdense. Ah, pero ese es el único pasaje que dice. No, Santiago 1, 2, 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa, ¿para qué? Mira, nota, para que seáis perfectos, o sea, maduros y cabales, sin que les falte ninguna cosa. ¿Por qué necesitamos paciencia? ¿Por qué necesitamos madurez? ¿Por qué necesitamos cómo Dios nos da las cosas? A través de las pruebas. Entonces las pruebas son los elementos que Dios utiliza para ayudarnos a perseverar e ir creciendo en la fe. Entonces las pruebas, escúchame hermano, las pruebas revelan la fe verdadera. No, esos que se quejan de las pruebas, esto es del diablo. ¿Cuál es el diablo? ¿No? O sea, las pruebas no vienen del diablo, las pruebas vienen de parte de Dios y Dios las permite. Acuérdense de Abraham, cómo prueba Dios la fe de Abraham. No para que Dios sepa qué tipo de fe tiene Abraham. Dios ya sabía. El que tenía que estar seguro de su fe y necesitaba pasar por la prueba, por el fuego, era Abraham. ¿Y cómo resultó? Dios dice, pues no, este sí tiene la fe que yo tengo, ¿no? Es mi amigo, dice, ¿no? Amigo de Dios fue llamado Abraham por la fe. Entonces la fe verdadera soporta las pruebas. ¿Cómo yo sé que soy un verdadero creyente? Cuando soporto las pruebas. Eso es perseverancia, las sé soportar, ¿no? Llorando, a veces con alguna tristeza, pero las aprendo a soportar, ¿no? Y vivo en eso. ¿Qué está pasando? Es que soy un verdadero creyente, ¿no? Muy bien.
Dios nos envía las pruebas. Eso tenemos eso es algo básico. ¿Quién nos envía? Dios nos envía las pruebas. En 2 Timoteo, por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa, ¿de qué cosa? De las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, ¿no? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro. Mira esta nota que he puesto ahí, lo he puesto en rojito, pues está en el texto bíblico. Y estoy seguro, dice Pablo, que es poderoso. ¿Quién? Dios, para guardar mi depósito. ¿Cuál era el depósito de Pablo? ¿Cuál era su depósito? Su fe. Él había puesto su esperanza, su fe. Todo eso había puesto ahí. ¿Para cuándo? Para aquel día. El día final. El cuerpo glorificado en su segunda venida para reinar juntamente con Cristo Jesús. Muy bien. Hasta ahí hemos visto un poco la explicación acerca de esto. Hay unos textos, obviamente en hebreos, que por tema de tiempo, de repente lo vamos a ir, ahí los tengo, y lo vamos a ir observando a medida que van haciendo las preguntas. Muy bien, hermanos, espero que hayamos podido explicar. Y ahora, Pastor Luis, Pastor Alberto, no sé si ahí está todavía, tengamos un tiempo de preguntas.